¿Crees que el agua de romero es solo un remedio casero que no sirve para nada? Pues déjame decirte que sí funciona y hoy te voy a contar todo acerca del agua de romero. Si tu cabello se ve opaco, se rompe fácil, se cae demasiado, segurísimo que has buscado algún remedio casero y segurísimo que te ha salido el romero. Aunque suena un poco viejo este remedio, por algo sigue vigente en la actualidad. Sus propiedades tienen respaldo científico y respaldo profesional. Así que vamos a ver cómo usarlo correctamente, qué esperar, los beneficios del agua de romero, cómo prepararla paso a paso desde casa. Así que estate atenta porque tu rutina capilar puede cambiar absolutamente luego de ver este video. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Primero, ¿qué es el agua de romero y por qué es tan interesante? El romero es mucho más que un condimento para comidas. Desde hace siglos se ha venido utilizando para cosmética y tratamientos naturales para el cabello y la piel, ya que contiene vitaminas A, B y C, minerales como hierro, calcio y potasio y antioxidantes que protegen tanto tu cabello como tu cuerpo. Segundo, beneficios del agua de romero. Así que los beneficios generales para el cabello se pueden traducir en propiedades que pueden ayudar al fortalecimiento de la raíz, al brillo, a regular la grasa y hasta prevenir las primeras canas. Es como un tónico natural que activa el cuero cabelludo y le da energía a las fibras capilares. Estudios sobre plantas aromáticas han demostrado que el romero activa la circulación sanguínea aquí en el cuero cabelludo, lo que hace que la llegada de nutrientes a los folículos sea mucho mejor. Es decir, no solo es un mito, sino tiene efectos medibles. Si tu cabello se rompe con facilidad o se cae por debilidad, aplicar el agua de romero ayuda mucho a tu cabello, ya que puede hacer que tu cabello se mantenga firme y saludable. Esto significa que tu cabello puede crecer más sano y fuerte, pero ojo, no es que vaya a comenzar a crecer cabello, mejor dicho, en todo lado por arte de magia, no, sino que va a comenzar a activar el folículo que ya tienes. No es que te comiencen a crecer más folículos, solo potencia el que ya tienes. Si sufres de cabello graso, lo que hace el agua de romero es que va a actuar como un detox natural. Entonces va a quitar todo el sebo que tenemos, que producimos, dejando el cuero cabelludo más fresco. Para los cabellos oscuros da un brillo increíble y ayuda a matizar las canas. No va a cambiar tu color natural, pero sí le va a devolver un poco de vida a esos cabellos ya un poco apagados. Además que aporta mucha suavidad y vitalidad. Así que si pensabas que el agua de romero era solo un truco viejo de la abuela, pues no. 3. Cómo preparar el agua de romero en casa. Bueno, aquí no voy a ser tan detallada, ya tienes un video explicando todo esto, pero básicamente lo que vas a necesitar son 100 gramos de romero fresco o seco, 650 a 750 mililitros de agua, algunos ingredientes adicionales que tú le puedes agregar como unos pedacitos de jengibre, unos clavitos de canela. Entonces lo que vas a hacer es vas a colocar a hervir el agua, luego le colocas todos estos ingredientes a fuego súper bajito, así tururú por unos 15 minutos. Tú ya vas viendo así el agua que va comenzando a coger colorcito, va quedando como cafecita, bueno, tú vas viendo. Luego retiras del fuego, la tapas y la dejas reposar. De ahí, luego que la dejes reposar, ahí sí la vas a colar, la vas a filtrar en algún potecito en donde tú vayas a guardar tu agua. De ahí yo lo que hago es meterla a la nevera porque me gusta refrigerarla para luego aplicármela. Entonces, ¿cómo no la vamos a aplicar? Vamos a aplicar el agua aquí en el cuero cabelludo, vamos a masajear de 2 a 3 minutos para activar toda esa circulación. Luego lo vamos a dejar actuar durante 20-30 minutos y enjuagamos. Si quieres un efecto detox intenso, puedes colocar más romero, menos agua, pero pues ya esto depende de ti. Esto le dará más concentración a la loción y revitalizará el cuero cabelludo súper rápido. Si tu cabello es seco, recuerda no dejarlo por mucho tiempo. Además, si es la primera vez que te lo vas a aplicar, recuerda hacer una prueba de sensibilidad. Aunque sea un remedio natural, aunque el romero sea algo natural, puede ser que a algunas personas les irrite un poco. Cuarto, alternativas profesionales. ¿Quieres un extra de cuidado? Hay productos profesionales que tienen extractos de romero o ingredientes similares. Esto puede ayudar a potenciar los beneficios del romero, viéndolos como una forma complementaria, sin sustituirse uno del otro.
La clave aquí es la constancia, aplicarlos regularmente, pero no solo basta con aplicarlos, sino con masajearlos. Y yo utilizo este cosito, a ver si ahí se puede ver un poco mejor. Así que no es solo llegar y coger y aplicarse el spray, sino activarlo, masajearlo. Entonces venden estos cositos, yo lo compré por AliExpress y esto lo que hace es masajear y activar mucho mejor la circulación para darle muchos más beneficios a este agua de romero. Si de pronto no tienes esto, solo con las yemitas de los dedos, así tú de forma circular por todo el cuero cabelludo de 2 a 3 minutos, ya basta. 5. Aceite de romero versus agua de romero. El aceite de romero es súper concentrado, por lo cual no es aconsejable que se aplique directamente en el cuero cabelludo porque esto lo que puede hacer es irritarlo. Así que se aconseja que se pueda mezclar con un aceite base como el aceite de coco o el aceite de jojoba. Yo compro ya productos profesionales que vienen mezclados, el aceite de romero, el aceite de coco, el aceite de jojoba y ese es el que utilizo, pero pues solo de medios a puntas. En la raíz no suelo aplicarme mucho el aceite de romero porque mi cabello es un poco graso. Pero con toda la investigación que realicé para grabar este video me di cuenta que tampoco está mal satanizar el aceite de romero si el cabello es graso, porque el aceite de romero puede ayudar bastante a los cabellos frágiles que se quebran demasiado y el mío es uno de ellos. Mi cabello es súper delgadito, se quiebra con facilidad, se enreda un montón, entonces me estoy dando cuenta que no es tan mala idea, ya que si se utiliza correctamente puede ayudar a fortalecer la raíz, a mejorar la estructura del cabello y a reducir la fragilidad. Bueno, también no mencioné el aceite de romero, lo que les dije, no aplicarlo puro así en el cuero cabelludo, sino también se puede diluir con agua. Si es la primera vez que lo vas a utilizar, es mejor que comiences por el agua de romero y de a poco ya ir incorporando el aceite de romero. Con eso vas viendo. Recuerda siempre hacer pruebas de sensibilidad antes de utilizar un producto, así sea un remedio casero, porque no todos somos iguales, no a toda la gente le sirve lo mismo. Sexto, que esperar y resultados. De 2 a 4 semanas puedes notar el cuero cabelludo más fresco, sensación de limpieza, de brillo y de suavidad en el cabello. Ya de 8 a 12 semanas puedes notar un crecimiento mucho más saludable, así como una reducción en el quiebre y una textura del cabello mucho mejor. Pero si la caída del cabello persiste, recuerda que el agua de romero no reemplaza ningún tratamiento médico. Y ahora vamos con la parte más interesante del video. ¿Cuándo puede ser que el agua de romero no funcione? Porque sí funciona, pero no siempre. Y entender cuándo no funciona es la clave, porque te puedes frustrar si haces todo en orden, si te lo aplicas bien, si lo masajeas y bla, 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 y no te sirve. Pero entenderlo puede ser que digas, ok, está bien, por esto no me funciona o por esto sí me funciona. Uno, cuando hay un problema interno y no externo. Primero, el agua de romero no va a solucionar problemas que ya vienen de la parte interna. Si tu caída del cabello está relacionada con temas hormonales, estrés crónico, condiciones médicas específicas, deficiencias nutricionales importantes, el romero no va a ser mágico. ¿Puede ayudar a mejorar el entorno del cuero cabelludo? Sí. ¿Puede ayudar a fortalecer? Sí, pero no es mágico y no va a ayudar a algo que necesita otro tipo de tratamiento, otro tipo de atención. Aquí es donde mucha gente se decepciona porque está esperando que el agua de romero ayude, pero hay que revisar si la caída del cabello no requiere otro tipo de atención. Segundo, cuando se usa sin constancia. El agua de romero no va a funcionar si la vas a aplicar una semana sí, una semana no, un mes sí, al otro ya se me olvidó. No, como todo remedio natural, como todo en la vida, es constancia. Entonces no es que la vayas a aplicar un día y ya esperes al otro día que tu cabello crezca 5 centímetros, porque no va a ser así. 3, cuando se espera un milagro inmediato. El agua de romero no es una varita mágica, no te va a hacer crecer el cabello como le dije anteriormente 5 centímetros, ni por ejemplo si tienes aquí un espacio, no es que el agua de romero ya tú te la pongas y ya te vaya a crecer, sino el agua de romero actúa en los folículos ya activos, así que no va a rellenar zonas donde no haya folículos activos.
El trabajo es un poco más silencioso. Fortalece, protege y mejora la calidad del cabello que ya tienes. Así que si lo usas con expectativas irreales, puede ser que te frustres y que digas, ay, no, esto no, esto no, esto no. Cuarto, cuando se usa mal. Cuando se usa demasiado concentrado, demasiado tiempo, cuando no se enjuaga o combinada con mil otras cosas, combinada con mil otros productos que al final ninguno va a hacer nada. Uno dice, bueno, me puedo aplicar el agua de romero, el aceite de romero, me puedo aplicar otras mil productos esperando que todo haga y que todo fortalezca, que todo, sí, buscando resultados con todos, pero primero hay que entender qué hace cada una de las cosas que te estás aplicando en el cabello y no hacer solo un menjurje de cosas y aplicártelas para que al final ninguna haga nada. Más no siempre es mejor. Un cuero cabelludo irritado, saturado, sensibilizado no va a responder de la mejor manera porque va a estar ahí como, "Ay, déjeme respirar". Cinco y último, cuando se ignora el tipo de cabello que tenemos. Hay personas a las que el agua de romero les va increíble. Hay otras a las que les provoca resequedad, picazón, que no les va muy bien. Si te lo aplicas y comienzas a sentir molestias, incomodidad, resequedad, todo lo que ya mencioné, pues es mejor que lo pares, que revises y no que te lo sigas aplicando y aplicando y aplicando. Recuerda, lo natural puede ser poderoso, pero siempre con constancia y con cuidado. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Quise hacer este video para complementar un poco el video que ya tengo en mi canal. Recuerden, como siempre, darle like, comentar si lo van a realizar, si les gusta realizar el agua de romero, qué piensan de este remedio natural, compartir el video por si creen que a alguien más le pueda servir. Y bueno, hasta una próxima. Bye.